Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a explicar lo básico de la fotografía. Sobre todo para los que tienen alguna cámara del tipo manual, en la que pueden tocar ciertos parámetros como ser la apertura de la lente, la velocidad, o la sensibilidad del rollo o del sensor, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a explicar? Si ustedes recuerdan, cuando recién se inventaron las cámaras fotográficas, el principio de las cámaras fotográficas era muy sencillo: captar en una caja negra a través de un agujerito muy chiquitito que dejaba pasar la luz. Hagamos una caja negra, es decir, una cajita negra, una cajita oscura, por decirlo de alguna manera, que no permitía el ingreso de luz, solamente a través de un orificio muy pequeñito, y en la parte posterior interna de ese orificio muy pequeñito tenía un componente químico sensible a la luz, a base de nitrato de plata o equivalente. Y lo que sucedía acá era que cuando pasaba la luz a través de este agujerito, lo que queríamos fotografiar se veía plasmado en la placa que estaba en la parte de atrás de esa caja negra. Acá no teníamos mucho control de lo que podíamos hacer. La sensibilidad de la película que se tenía acá dentro era muy primitiva. Estamos hablando de los años 1800, y había que darle bastante tiempo de exposición para que esta luz que ingresaba pudiera dejar una imagen en nuestra película. ¿Cómo controlábamos el tiempo? Bueno, tapando o abriendo el agujerito que estaba en la punta que dejaba pasar la luz, y de esa forma podíamos podíamos asentar en nuestra placa fotográfica esa imagen. Desde ese momento hasta la actualidad las cosas han progresado, pero los principios básicos siguen siendo igual, a pesar de que no nos damos cuenta quizás de que eso es así, porque actualmente muchos de los parámetros con los que podemos jugar para obtener distintos tipos de imágenes
son manejados en forma automática por la cámara fotográfica. Antes la cámara fotográfica era esta caja negra, hoy son supercámaras que ya ni siquiera necesitamos una película para poder ver la imagen, que luego había que revelarla, sino que directamente la obtenemos en nuestra computadora en forma digital. Lo que tenemos que rescatar de esto son los parámetros que vamos a controlar si tenemos la oportunidad de tener, por ejemplo, una cámara buena que nos permita decidir la velocidad de la obturación, el tamaño de la apertura y la sensibilidad del sensor o lo que era la película antiguamente. Veamos a ver cómo afecta cada una de estas al resultado de lo que obtenemos de una fotografía. Tomando la camarita esta de básica, la velocidad de obturación sería la rapidez con la que abro y cierro el ojito que me deja pasar la luz. Podríamos decir, bueno, lo hagamos muy rápido o lo hagamos muy lento. ¿Cuándo hacemos las cosas rápidas y cuándo hacemos las cosas lentas? Todo en fotografía está relacionado con la luz que es capaz de captar nuestra película o nuestro sensor sobre el cual vamos a obtener la imagen. Entonces estos parámetros, si bien parecen tres cosas totalmente aisladas una de otra, nuestra velocidad de obturación va a estar dependiendo del tamaño de la apertura y de la sensibilidad del sensor. Y todo esto depende de la luz que sea capaz de quedar asentada en nuestra película o en nuestro sensor. Es decir, que todos estos parámetros tienen un punto en común, que es la luz. Si nosotros obturamos, es decir, abrimos y cerramos muy rápidamente nuestro sensor, nuestro objetivo, lo que va a hacer con los otros dos parámetros fijos es que pase más luz o menos luz. Habrá un punto en el que la luz que pasa es insuficiente para ser asentada en nuestro sensor o en nuestra película, o habrá un punto que la velocidad es muy lenta y puede llegar a producir algún efecto de sobreexposición. Por otro lado, podemos decir, dejamos fija la velocidad de obturación, es decir, con la velocidad que yo abro y cierro el ojito de adelante de la cámara,
y lo que juego para dejar pasar más o menos luz es el tamaño de la apertura. ¿Qué significa el tamaño de la apertura? ¿Qué apertura? ¿De qué? El tamaño de la apertura de mi obturador, de mi lente. Recién había hecho un ojito chiquitito para que pase la luz. Ahora estoy haciendo un ojo grande. Si yo hago un ojo grande, dejo pasar más luz. Entonces, por ejemplo, dejando pasar más luz, podría aumentar un poco la velocidad de obturación, o dejando una velocidad de obturación fija alta, podría tener el resultado que busco si aumento el tamaño del obturador. De todas maneras, vamos a ver que en cada punto, cuando uno toca un parámetro, el otro afecta de otra manera. O para qué quiero tener, o qué ventaja tengo en tener mayor apertura, o qué desventaja tengo en tenerla. Porque intuitivamente diríamos, bueno, hacemos el agujero tan grande que pase toda la luz necesaria, hacemos la velocidad tan rápida para que si el sujeto se está moviendo, ese movimiento del sujeto no sea que no nos afecte lo que estamos tomando, y ponemos la sensibilidad del rollo lo más alta posible. Bueno, todo tiene su pro y su contra. Si nosotros aumentamos el tamaño de la apertura, podemos aumentar la velocidad del objetivo, del obturador. Pero lo que sucede es que al aumentar el tamaño de la apertura también tenemos que tener un mejor enfoque de nuestro sujeto. Es decir, que cuanto más chico es el tamaño de la apertura, menos nos tenemos que preocupar por enfocar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, algo que está en movimiento, que por el hecho de estar en movimiento nos cuesta enfocar, si le ponemos una apertura muy grande, lo que va a suceder es que va a salir poco nítido por justamente la apertura grande y al estar en movimiento, mientras que nos permite dejar las cosas como congeladas porque podemos obtener una velocidad de obturación mayor. Por otro lado, tenemos la sensibilidad del sensor. Eso es lo que antes se llamaba, todavía se le dice, la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO básicamente lo que nos da es la sensibilidad del papel fotográfico, de la película fotográfica que está atrás. ISO 100 en rollos de película era lo normal. Ya cuando uno se iba a un ISO 500, el precio de esa película aumentaba bastante. Y si iba a un ISO 1000, el precio de esa película aumentaba mucho más, bastante. De todas maneras, si uno quería obtener fotos en movimiento, quizás con luz no muy abundante, lo que tenía que hacer era ir a un ISO más alto. Pero ¿cuál era la desventaja de tener un ISO más alto? De que la imagen que se obtiene es como que el grano de la imagen, el grano del papel en el que
se refleja la imagen era más alto, entonces era más grande, entonces como que tenía menos resolución, mientras que en un ISO más chico el grano era más chico, entonces como que tenía más resolución. Actualmente con los sensores digitales pasa algo similar, y con el peligro que si uno usa una sensibilidad muy alta de ese sensor lumínico, corre el riesgo de quemarlo al sensor lumínico. La luz que pasa a una sensibilidad muy alta, si es que no corresponde a los otros parámetros, puede llegar a quemar directamente el sensor lumínico. Entonces tampoco conviene usar sensibilidades de el sensor demasiado alta, porque podemos dañar nuestra cámara fotográfica. ¿Sí? Es como que ponemos a nuestro hardware, a nuestro equipo más sensible, lo exponemos más a que se dañe por un efecto tan tonto como la luz en sí misma. Es como quemar el sensor si llegamos a exponerlo a luces quizás normales. Cuando tenemos una ISO 1000 y tenemos una luz normal de sol afuera, y lo podemos llegar a quemar si la velocidad del obturador no es la suficientemente alta como para que no me entre demasiada luz, o si el tamaño de apertura de la lente no es lo suficientemente chico como para que no me deje pasar demasiada luz. Entonces lo que vemos es que con la automatización de las cámaras hemos descuidado lo que realmente estamos haciendo. Volvamos a cuando Leonardo da Vinci hacía fotografía y pensemos en cómo trabaja una cámara fotográfica. Sea que tengamos la última generación de cámara o sea que tengamos una cámara fotográfica analógica. Como les comentara, estos conceptos un poco que se dejan escapar con todo lo que es cámaras automáticas, porque automáticamente se compensan los tres parámetros, lo que era la velocidad de obturación, el tamaño de la apertura y la sensibilidad del sensor. Las cámaras un poco más sofisticadas, las profesionales, en las que nos permite trabajar por separado esos tres parámetros y nos va indicando qué tan equivocados estamos en la elección entre ellos. Podemos, por ejemplo, regular el primer parámetro. Podríamos regular la velocidad de obturación, teniendo fijo lo que es la apertura de la lente
y la sensibilidad. Entonces, en el indicador de la misma cámara internamente nos dice si estamos excedidos con la iluminación, eligiendo esa velocidad para esa apertura o para esa sensibilidad. En general eso se hace a través del mismo visor de escena. Nos indica cuán bien y cuán mal está esa elección. Y lo mismo con los otros, podemos dejar la velocidad de obturación fija, cambiamos la apertura y dejamos fijo la sensibilidad, o digamos que en general la sensibilidad del rollo, digamos el ISO de la cámara, es un parámetro que se toca menos frecuente. Pero es de gran utilidad para saltos más grandes de condiciones. Si nosotros estamos en una condición de poca luz, pero poca luz, muy poca luz, tendríamos que llevar la sensibilidad a un ISO de 500 para arriba para no usar flash. Esto podría ser, por ejemplo, fotografías en interiores o nocturnas o nublados o soleada en movimiento rápido. ¿Por qué? Soleadas vamos a usar una ISO muy alto. Lo vamos a usar en esas condiciones porque estamos pensando que si es con movimientos rápidos necesitaremos o vamos a hacer una obturación muy rápida de nuestro teleobjetivo. Vamos a abrir y cerrar muy rápidamente. Entonces, si abrimos y cerramos muy rápidamente, la luz que vamos a dejar pasar a la cámara es muy poca. Y para compensar la poca luz que vamos a dejar pasar a la cámara, le ponemos un sensor muy rápido, que sea muy sensible. Las velocidades de apertura y cierre para una cámara, en general, los valores que el movimiento de mi mano cuando sostengo la cámara no me molestan para que salga una foto firme sin secuelas de movimiento, es 1 en 100. Es decir, si con todos los parámetros logramos una velocidad de 1 en 100,
en general las fotos van a salir para una escena estática firme. Si tenemos una en 250, 2/50 de 1 en 2/50 de segundo, es decir, es un cuarto de segundo, ya la persona podría, o el objetivo al que le estoy sacando la foto, podría estar en algún movimiento lento, siempre y cuando los otros dos parámetros, que son apertura y sensibilidad, me permiten tener estas velocidades, ¿no? Y si quiero algo ya en movimiento más franco, como una escena de salto, carrera, ya con velocidades de mayores a 1 en 500, voy a tener buenas imágenes, siempre y cuando la apertura de la lente y la sensibilidad se condigan con estas velocidades, ¿no? Estos son velocidades de apertura y esta es la apertura de lente, velocidades de obturación. Entonces, si soy bueno con mi mano para que no se me mueva la cámara, velocidad de 1 en 50, no solo el fotógrafo tiene que ser bueno para sacar a esta velocidad, sino también el objeto. El objeto tiene que estar quieto. Cuanto menos sea la velocidad, más quieto tenemos que estar el conjunto fotógrafo y objeto. Dijimos también que el tema de la apertura no es lo mismo abrir el ojito de la lente así que abrirlo así o abrirlo así, obviamente con distintos tiempos de apertura, qué sé yo, o el mismo. Si tenemos el mismo tiempo de apertura, que es la velocidad, ¿no? Esto es la velocidad y esta es la apertura de la lente. Cuanto más chiquito es la apertura, menos luz deja pasar. Teniendo el rollo de la misma sensibilidad, fíjense que la luz que deja pasar cada uno es diferente. Elegimos esto y se acabó nuestro problema, pero como dijimos anteriormente, el elegir esto implica tener muy bien enfocado a nuestro objeto, y todo lo que esté detrás de ese foco va a salir fuera de foco, mientras que si tenemos una apertura chica, lo que esté detrás, a pesar de ser distancias un poco diferentes, van a salir bastante bien. Entonces, apertura grande que me deja pasar más cantidad de luz, tiene que estar mejor enfocado el objeto. Todo lo que está al costado del objeto con unas distancias focales algo distintas, van a salir un tanto borrosa. Va a salir muy bien el objeto enfocado, mientras que cuando la apertura de nuestra lente es chica, podemos tener mejor enfoque de toda la escena
con poco esfuerzo. Acá, para tener un buen enfoque de toda la escena, es más complicado. La primera parte va a estar bien enfocada y lo que está a distancia distinta va a estar mal enfocada. Entonces, recapitulando lo que hemos estado viendo, desde tiempos de antaño a la actualidad, los parámetros que nos condicionan nuestras fotografías en forma manual son entonces el tamaño del obturador, la velocidad de obturación y la sensibilidad del sensor. Jugando con estos parámetros vamos a tener distintas calidades fotográficas. Si tocamos uno y dejamos fijos los otros, lo que estaremos haciendo es sacando en semiautomático, porque además usamos lo que nos indica los sensores de la máquina, ¿no? Pero en forma manual total podemos tocar los tres parámetros en forma independiente sin que uno nos indique de lo que pasa en el otro. Esto ya es más experiencia y capacitación. Hace falta ser más profesional. No hemos hablado en ningún momento de el enfoque, que también se puede hacer en forma automática o manual. El enfoque es lo que nos permite tener nítidamente a nuestro objetivo. Las cámaras profesionales nos permiten hacerlo en forma manual o automática. Yo les diría, para los que menos entienden de fotografía, que no gasten dinero en comprar una cámara super profesional si no les interesa la fotografía, porque van a tener que entrar a jugar con todos estos parámetros, mientras que una cámara que no es profesional hace muy buen trabajo en la combinación de estos tres parámetros y obtiene muy buenas fotos. Una profesional tiene las dos opciones de hacerlo automáticamente o bien manualmente, de acuerdo al fotógrafo, lo cual requiere un poco más de estudio y de práctica. Porque podemos estudiar un montón, pero si no vamos a la práctica y hacemos nuestra ejercitación, difícilmente podamos aprender. En definitiva, una cámara automática, buenas fotos en general. Una cámara profesional, bien aprovechada, para
los que estudian y practican. Quizás uno se crea un fotógrafo porque estuvo trabajando con las cámaras automáticas y cree que ya sabe sacar fotos, pero cuando se va a una cámara un poquito más independiente, que controla los parámetros independientes que hemos hablado recién, que ya nos deja acceso a esos parámetros, nos damos cuenta de que para tener buenos resultados tenemos que estudiar el manual de la cámara para saber lo que la cámara nos permite hacer y el uso de la cámara para tener la práctica de la fotografía. A pesar de que se ha inventado hace mucho los principios básicos de la fotografía, se siguen controlando con eso tan tonto que es la luz que se deja pasar a nuestra película o sensor fotográfico. Esto no pretende ser un curso de fotografía, es simplemente para decirle dos cosas. No compren una cámara profesional los que no tienen un verdadero interés en la fotografía. Y segundo, que si tienen un verdadero interés en la fotografía, van a tener que practicar bastante. Si no tienen la práctica de los rudimentos de la fotografía, y van a tener que leer el manual de la cámara que compren. No son todas las cámaras iguales, en el sentido de que algunas les dejarán hacer ciertas cosas y otras no, en un cierto rango y en otro no. No hemos hablado de teleobjetivos, de distancias focales, etcétera. Esto lo único que pretendo es hacer un pantallazo de lo que a veces nos equivocamos y creemos que por tener una buena cámara vamos a tener buenas fotos. No necesariamente es así. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa que quieran hagan sus comentarios.